compañeros y compañeras ya nos conocemos. Mi nombre, como lo ha dicho Oscar, es Uldarico Flores Peña. Soy abogado especializado, defensor de derechos humanos y de presos políticos y presidente de la Brigada Jurídica de Eduardo Maña Mendoza. Les agradezco de verdad la invitación para tratar de compartir con ustedes pues una experiencia de 3 largos años que hemos venido haciendo sobre investigaciones del delito político en Colombia y sus implicaciones en el momento actual. Me dice que tengo más o menos media hora. Vamos a tratar de utilizar la siguiente metodología a fin de que pueda quedar en ustedes algunos elementos muy importantes sobre un tema de candente actualidad y darles una bibliografía muy importante sobre este tema para que la tengan en cuenta. Yo mandé a reproducir con Oscar una parte de esa bibliografía, que es un artículo que se trabajó con el profesor Miguel Ángel Beltrán, sociólogo, académico, intelectual de la Universidad Nacional, quien estuvo privado de la libertad y hoy prácticamente está en la clandestinidad, dado que el Tribunal de Bogotá, la Sala Penal, le ha confirmado una sentencia de 90 meses de prisión y una multa casi de 80 millones de pesos por el delito de rebelión. Con la compañera María Esther también trabajamos ese artículo y mi persona, entonces ese artículo lo vamos a repartir pues como elemento base. Los otros elementos que les sugiero para que apunten y tengan en cuenta para esta disertación tienen que ver con un documento que reprodujimos en la Universidad Nacional del doctor Jaime Pardo Leal, muy bueno. Yo creo que es uno de los documentos más importantes que se ha escrito sobre el delito político en Colombia. Estos documentos, si ustedes quieren, yo los puedo facilitar con Oscar para que ustedes los reproduzcan. Y un documento del doctor Mario Aguilera Peña, profesor de la Universidad Nacional y del IEPRI, en la revista Análisis Político número 76, septiembre-diciembre del 2012. Refundemos la nación, perdonemos a los delincuentes políticos y comunes. En ese mismo sentido también hay un artículo del profesor Miguel Ángel Beltrán, Miguel González, concesión de amnistías e indultos, de la misma revista Taller número 36, que creo que es de los últimos artículos que recoge todo un análisis sobre las amnistías e indultos en Colombia. Esa sería como la bibliografía que yo recomendaría para que abordemos este tema. Empezaríamos por hacer un análisis histórico del delito político en Colombia, que tiene que ver con lo siguiente. Siempre ha existido delito político desde que existe la humanidad. Desde el momento mismo del esclavismo, los esclavos, valga la redundancia, se organizaron de tal manera para luchar contra esta forma de dominación del sistema esclavista. Y allí conocemos algún elemento muy importante, que es la lucha de Espartaco, ¿sí? Precisamente para tratar de derrocar ese sistema esclavista. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta que históricamente ha existido la rebelión como una forma, digamos, de enfrentarse a un régimen injusto, a un régimen que desborda los límites de lo que son pues las libertades y los derechos. Pero para entender ese tema, yo sugiero también que tengamos en cuenta que ha existido siempre clases. Las clases sociales van a determinar de que se den enfrentamientos violentos entre una clase subordinada y una clase que es la que manda. Por eso en el caso de Espartaco vamos a ver eso. La rebelión de Espartaco fundamentalmente es por esa situación, porque las situaciones en que vivían los esclavos en Roma y en Grecia era una situación muy espantosa. Y ellos se organizan de tal manera que van a tratar de tumbar ese imperio y a derrotarlo. Y son grandes cantidades de hombres y mujeres los que se alzan en la lucha armada, ¿sí?, para derrocar ese sistema. De esa experiencia de Espartaco
podemos decir que fue muy importante porque de alguna manera llevó a que hubiese un cambio social y entráramos en una etapa pues que se conoce como el feudalismo. Es una etapa donde aparentemente no va a haber fuertes movimientos de resistencia, pero que van a aparecer con el tiempo a través de otras formas, como por ejemplo la enciclopedia, como los teóricos, los intelectuales, que van a crear toda una serie de situaciones para tratar de tumbar la aristocracia. Y nos vamos a dar cuenta que estos procesos de acumulación, de lucha de clases, van a llevar en su momento, cuando las contradicciones se dan de tal manera, a la insurrección y a la lucha popular. Entonces en el feudalismo nos vamos a dar cuenta de que aparecen también movimientos, sobre todo los cristianos. Van a generar procesos como el de Martín Lutero, procesos de rebeldía contra el establecimiento, y eso, para que lo tengan en cuenta, lo vamos a definir como delito político. ¿Por qué como delito político? Porque es una forma en que los subordinados se alzan, ¿sí?, para suspender, para derrotar definitivamente al régimen legalmente constituido, al absolutismo en este caso. También nos vamos a dar cuenta que ese proceso con la Revolución Francesa pues va a avanzar más. Vamos a mirar una contradicción muy importante del delito de rebelión, porque siempre creemos que el delito de rebelión lo realizan simplemente sectores oprimidos o sectores, digamos, muy subordinados. No, allí vamos a encontrar, como decía también, intelectuales, académicos, curas, militares, ¿sí?, que se alzan a la lucha para derrocar. En el caso de Colombia va a ser muy importante cuando entremos más adelante a ver esa parte, cómo los militares en las diversas guerras civiles que hubo en Colombia van a jugar un papel muy protagónico en ese proceso de delito político. Pero en el caso de la Revolución Francesa, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que se crea la Comuna de París va a hacer que estos revolucionarios franceses traten de derrocar la monarquía. Yo en ese caso recomendaría que se viera una película muy buena que se llama Danton. En esa película se hace una narración de todo lo que fue la experiencia de la Revolución Francesa y la Comuna de París, donde se demuestra cómo es posible, ¿sí?, derrotar el sistema. Allí los revolucionarios franceses, que en ese momento es una burguesía, logran precisamente derrotar a la monarquía y subir al poder. Pero démonos cuenta que esa situación va a llevar también a que las instituciones que se crean, precisamente a veces las mismas contradicciones van a llevar a que aparezcan situaciones donde los mismos compañeros de esos procesos a veces son víctimas de sus propios inventos por la mal conducción que se da en un proceso revolucionario o de insurrección. En América Latina sí que ha sido también una constante esos procesos. Casos, por ejemplo, como el de Roque Dalton en Nicaragua. En ese sentido también podemos llegar a concluir que la experiencia de la Revolución Francesa es muy importante y nos trasladaría muy rápidamente para ir aterrizando en lo que nos interesa de fondo, en lo que fue la Revolución Norteamericana, donde se desarrolla un importante proceso también de libertad de los esclavos, de la independencia frente a Inglaterra, y esta revolución va a ser también muy notable pues para el ejemplo de América Latina y del mundo, en lo que tiene que ver con el delito de rebelión. En Europa, estos movimientos y en Norteamérica también van a suceder hechos como donde el proletariado ya entra a jugar un papel muy importante, especialmente en la Revolución de Octubre, en la Unión Soviética, lo que se conocía antes como la Rusia zarista, y en Norteamérica con el movimiento de los obreros de Chicago, que por eso se celebra el 1 de mayo, como un día muy importante en la lucha de los trabajadores y los obreros en el mundo. Entonces vamos diferenciándonos ahí que en Norteamérica aparece una nueva clase, y en Europa que son los trabajadores, ¿sí?, son los obreros, que van a ser procesados y juzgados ante diferentes tribunales como rebeldes por el delito de rebelión, por atentar contra el régimen legalmente constituido. Hay una cosa muy curiosa que uno encuentra en el análisis del delito político,
que siempre se ha dicho que a los rebeldes se les debe juzgar con benignidad, porque es una forma altruista la que realizan los rebeldes para tratar de constituir un nuevo régimen. Pero si nos damos cuenta, pareciera que no es así, porque los rebeldes en todos estos casos fueron procesados en juicios sumarios, fueron fusilados la mayoría, y en casos de los que vamos a ver, por ejemplo, en América, como en el caso de Perú, en el caso de Colombia, con José Antonio Galán y Tupac Amaru, fueron descuartizados, que era la pena más grave que existía por cometer el delito de lesa majestad, por atentar contra el rey. Entonces no hay ninguna benignidad, ¿sí? Sin embargo, en el caso de Colombia nos vamos a dar cuenta que la legislación, a partir del Código de 1936, el Código Penal, sí estableció en sus normas ese trato benigno. Pero ahí nos referimos a ¿qué? A que esas personas que son procesadas, condenadas ya en el avance del derecho penal, pues van a ser susceptibles de amnistías e indultos, ¿sí? Cuando se da esa presión de la sociedad para que los rebeldes sean beneficiados con este tipo de medidas, pues va a ser muy importante. En el caso de Colombia podemos decir que cerca de 200 amnistías se expidieron desde el periodo que llevamos de vida republicana a esta fecha. Pero vamos a encontrar una serie de contradicciones en esos procesos. Entonces, en el caso de Colombia, vamos a llegar a analizar ahí qué fue lo que pasó en la Revolución Comunera de José Antonio Galán. Es decir, estábamos en la época de la colonia en América Latina y especialmente en Colombia, y esta revolución de los comuneros se alza contra el rey por la cantidad de impuestos que habían y que no permitían precisamente a los granadinos, como se le decía, vivir más o menos en unas condiciones dignas. Los rebeldes se alzan contra la corona y empiezan a organizar todo un ejército que marcha hacia Bogotá con ese objetivo, derrocar el régimen. Por eso en el código se establece la norma así: los que pretendan derrocar el régimen legalmente constituido tendrán una pena de tal, tal, tal. Es por eso, porque lo que busca el delito de rebelión es eso, es sustituir, modificar o cambiar radicalmente por la fuerza, por la violencia, ese régimen, porque de alguna manera ese régimen o ya se hizo atrabiliario o ya se hizo injusto, o porque, como lo expliqué desde el comienzo, que ese es el quid del problema, para que ustedes lo tengan en cuenta, es la lucha de clases. Es decir, los que están de este lado son los rebeldes, son los insurrectos, son los que cometen el delito político, porque quieren cambiar o modificar. Pero es muy importante que tengan en cuenta esa aclaración. No solamente son, a veces nosotros pensamos que son solamente los pobres los que se alzan en armas, no, ahí vamos a encontrar, en el caso de las FARC, en el caso del ELN, de M19, vamos a ver que el movimiento estudiantil universitario va a jugar un papel muy importante en ese proceso de rebelión, de insurrección, de cometer el delito político, ¿sí?, para tratar de sustituir, modificar o cambiar definitivamente el régimen legalmente constituido. Entonces, José Antonio Galán, como ustedes ya saben en la parte de la historia, pero estamos haciendo el recuento para ubicarnos en lo grueso, es traicionado y hacen unas capitulaciones, y Galán, como en el caso que les decía de Tupac Amaru también, pues es descuartizado como una forma de demostrarle a los demás que no deben de alzarse contra el régimen legalmente constituido porque les puede pasar lo mismo. Y Galán es descuartizado y sus partes, miembros, son colocados en diferentes sitios de la geografía para eso, para atemorizar, aterrorizar a los demás compañeros que no se alcen a la lucha. Sin embargo, dense en cuenta que no todas las veces los procesos revolucionarios son derrotados. La experiencia de Galán continúa y llegamos al proceso de independencia con Antonio Nariño, que va a ser un personaje muy importante para tenerlo en cuenta en el delito político. En los anales, en las bibliotecas, se puede encontrar la sentencia contra José Antonio Galán, para que ustedes la analicen y se den cuenta cómo en esos procesos sumarios se condenaba a los rebeldes y pues prácticamente les aplicaban las penas más espantosas. No eran las penas benignas
como dice el Código Penal hoy en día. Nariño continúa la lucha de José Antonio Galán con Camilo Torres, y como saben, Antonio Nariño pues traduce los derechos del hombre y del ciudadano, y por hacer esa traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, pues Antonio Nariño es procesado 3 veces, él se fuga muchas veces de la cárcel y continúa su proceso de independencia hasta crear todo un ejército libertador pues en manos ya de Simón Bolívar y sus compañeros de lucha, para hacer un proceso de insurrección de libertar a varias naciones de España, que era pues la potencia imperial en esa época. Entonces, como nos damos cuenta hasta aquí, los que cometen el delito de rebelión, sedición, asonada, y que hoy en día genéricamente se le llama terrorismo, hoy precisamente, el mundo está conmovido porque el Estado Islámico ha desarrollado una serie de acciones contra sectores imperiales o contra sectores que no están de común acuerdo con lo que ellos piensan. Pero el mundo hoy está conmovido por eso. Uno se preguntaría hasta dónde eso están desarrollando un proceso, digamos, de lucha contra el imperio o de lucha contra transnacionales, o por tratar de transformar, como ellos pensarían, crear un Estado Islámico. Eso sería de debate. Pero en el caso de Colombia nos interesa ese tema. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la conclusión que el proceso de Nariño de alguna manera va a ser muy importante también, porque logra la independencia, es decir, triunfa un sector de la burguesía comercial en Colombia, ¿sí? Y se desarrollan unas guerras civiles espantosas, como nos cuenta Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, es decir, todo el país hasta este momento que estamos sentados aquí ha vivido en guerras civiles, entre liberales, conservadores, y después del 9 de abril, pues ya contra los comunistas, contra otros sectores democráticos que han tratado también de acceder al poder y no se les ha permitido. Pero démonos cuenta que el país en la vida republicana, liberales y conservadores se enfrentaron a muerte por el poder, a muerte. Los diversos generales, por eso les decía que va a ser muy importante el papel de los militares, porque los diversos militares que eran terratenientes del Cauca, del Valle, de los Santanderes, donde estaban concentrados los principales monopolios de cultivos de esa época, como el tabaco, la quina, etc. Y hoy en día podemos decir que ese proceso prácticamente continúa. Es decir, esa hegemonía liberal conservadora se ha mantenido en el poder. Y entre ellos precisamente tuvieron que llegar a lo que sucede el 9 de abril de 1948, es decir, que no permiten que los sectores democráticos accedan al poder. El enfrentamiento entre liberales y conservadores pues lleva a una decisión en que se divide el Partido Liberal entre los allegados a Jorge Eliezer Gaitán y los de Turbay, y el Partido Liberal pues se divide y se estalla lo que conocemos como el Bogotazo, donde va a haber un enfrentamiento fratricida, pero ya van a aparecer otros personajes en el escenario. Los liberales hacen alianzas con los comunistas precisamente porque los liberales eran perseguidos, ¿sí? Como personas que eran ateas, como personas que no eran afectas pues a una democracia como la concebían los conservadores, y van a crear una serie de movimientos guerrilleros en buena parte del país, especialmente en el sur del Tolima, en los llanos orientales, fundamentalmente dirigidas por Guadalupe Salcedo Hunda y por Dumar Aljure y otros jefes guerrilleros. Esa experiencia va a ser muy importante, pero sucede un hecho histórico, que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana va a marcar un hito muy importante en el delito de rebelión, porque demuestra una cosa en América Latina, que era posible derrotar el capitalismo, que era posible derrotar. Y los barbudos de Fidel, del Che, de Camilo de Cienfuegos entran a La Habana un 1 de enero y le demuestran al mundo que era posible. Esa revolución se extiende por toda América Latina, como un ejemplo de crear focos guerrilleros. Pero si ustedes se dan cuenta, pues para esa época ya en Colombia existía un movimiento guerrillero incipiente, pero con alguna fuerza en algunas regiones.
Esa revolución cubana va a marcar, y ahí les sugiero que tengan en cuenta también un documento muy valioso que les va a servir para entender el problema del delito de rebelión, que es el alegato de Fidel Castro en su proceso, porque ellos inicialmente hacen un asalto al cuartel Moncada y son derrotados, la mayoría son capturados y buena parte de los líderes del movimiento 26 de julio son ejecutados. Ni siquiera les hacen un proceso. El exterminio que hubo contra los muchachos del 26 de julio en Cuba fue muy atroz. Este documento de la historia me absolverá de Fidel Castro es un documento valiosísimo para entender cómo se debe entender el delito de rebelión, es decir, cómo los rebeldes se defienden en los estrados judiciales frente al enemigo. Y Fidel Castro hace de su proceso, porque lo acusan precisamente a él de el ataque al cuartel Moncada y al cuartel de Bayamo, donde son derrotados, ¿sí? Por eso también se le dice a los rebeldes, se les reconoce como el delito de los vencidos, cuando no se triunfa. Pero ese documento demuestra algo muy importante para los que son estudiantes de Derecho y para también entender el problema del delito político en este sentido. Es que el rebelde nunca debe sentirse acongojado de su condición de ser rebelde. Es decir, los rebeldes hoy en día no son terroristas, son luchadores populares, son luchadores que buscan la transformación de un cambio social. Él en ese famoso documento convierte a la dictadura de Fulgencio Batista en acusada. Es decir, él siendo el acusado como rebelde con sus compañeros, convierte el proceso en lo que se llama un proceso de connivencia. Por eso les digo que es muy importante que lo tengan en cuenta, porque en el delito de rebelión se pueden utilizar dos formas. O usted hace un proceso de ruptura o usted se va en un proceso de connivencia. El proceso de connivencia es cuando usted coge su situación jurídica frente al enemigo y lo hace y lo convierte contra el enemigo. Es decir, juzga al enemigo. El enemigo es el que debe estar ahí. ¿Y por qué? Porque en ese momento ellos están alzados contra una dictadura, precisamente, dése cuenta, por eso se vuelven rebeldes. Y así se llamaba el Ejército Rebelde 26 de Julio, el que conducía a Fidel Castro. En el caso de Colombia les decía que la Revolución Cubana va a marcar un hito muy importante, porque no solamente llega esa experiencia aquí a Colombia, se constituye el Ejército de Liberación Nacional por los hermanos Vázquez Castaño, el doctor Alonso Ojeda Abad, que hoy es un funcionario de la Universidad Pedagógica y conoce muy bien este tema, médico. El Ejército de Liberación Nacional hace una acción en Simacota, Santander, ¿sí? Y sale a la luz pública pues como un nuevo experimento de la lucha guerrillera en América Latina. Buen día. Entonces, si nos damos cuenta, hay todo un florecimiento en esa época, del 60, del 70, de la lucha guerrillera en Colombia. Es decir, ya se empiezan a crear fuertes movimientos en América Latina y en Colombia, guerrilleros que se alzan en la lucha para derrotar el sistema imperante. Y aparecen en la escena otros movimientos que ya tienen una característica muy importante que es urbana, como el movimiento 19 de abril, a raíz de las elecciones de 1970, que le son robadas al general Rojas Pinilla. Ese grupo, dése cuenta, la mayoría de ese grupo eran intelectuales, académicos, médicos, profesionales, que dirigen el movimiento 19 de abril, pero desarrollan una lucha frontalmente urbana frente al establecimiento. Es decir, se demostró que era posible desarrollar acciones guerrilleras de fuerte contenido, como la recuperación de la espada de Simón Bolívar, el asalto al Cantón Norte, donde son recuperados más de 5.000 fusiles y armas. Pero aparece también en la escena el proletariado en Colombia en una acción, nos saltamos un pedazo ahí, que es la acción de las bananeras, echémonos un pedacito para atrás. El juego de bautizo de la clase obrera es la huelga de las bananeras. En 1928,
la United Fruit Company estaba radicada en la parte norte de Colombia y allí se ejercía una explotación contra los trabajadores atroz. Ni siquiera se les reconocía su carácter de trabajadores en el contrato de trabajo. Era prácticamente como esclavos que estaban los trabajadores de la United Fruit. Entonces, esa huelga de las bananeras es el bautizo, ¿sí? Muchos de los dirigentes sindicales fueron procesados, a pesar, como cuenta nuevamente García Márquez en 100 años de soledad, allí murieron centenares de trabajadores, que nunca se supo cuántos fueron, como en el caso de la violencia en Colombia, hablamos de 300.000, pero nunca se sabe cuántas personas murieron en ese proceso de violencia hasta lo que va a esta fecha. Entonces nos damos cuenta que en el caso de las bananeras, los trabajadores que sobrevivieron fueron procesados y fueron condenados por rebelión, sedición y asonada, ya para esa época. Y volvamos nuevamente a la época del 70-60, donde estos grupos insurgentes como el Movimiento 19 de Abril, la Autodefensa Obrera, el Quintil Lame, el PRT y algunos otros sectores empiezan a generar todo un proceso urbano de lucha y el proletariado pues obviamente sale a las calles el 14 de septiembre de 1977 en lo que se conoció como el paro cívico. Es decir, el proletariado colombiano también aprendió que es posible crear grandes movimientos sociales de lucha popular para presionar soluciones. Para esa época el presidente Alfonso López Miquelsen prácticamente murieron también decenas de compañeros en los barrios populares, fueron detenidos, encarcelados y se empiezan pues a hacer grandes procesos por rebelión, por sedición, por asonada, y eran miles. Las cárceles para esa época estaban llenas. En el libro de Jaime Pardo Leal sobre el delito político, él como magistrado que fue del Tribunal Superior de Bogotá, demuestra cómo las cárceles estaban llenas de presos y él, vamos a entrar en una parte compleja del delito político que es la conexidad. Entonces, fíjense en ustedes, ¿cuánto nos queda tiempo? ¿Sí? Entonces, en el caso, ese es el punto neutral de la charla de hoy, la conexidad. Entonces, no solamente los rebeldes que se alzan a la lucha armada para derrocar el régimen legalmente constituido, ya no van a ser procesados con esa benignidad que decíamos por las leyes colombianas. Entonces hoy nos vamos a dar cuenta que tenemos Corte Penal Internacional, tenemos un sistema interamericano que es muy importante, sí. Es decir, el capitalismo ha creado una serie de instituciones internacionales precisamente para mantenerse y llegamos al neoliberalismo. Es muy difícil en esas condiciones y la gente le da temor desarrollar procesos de insurrección o de lucha. Y por eso se dan procesos de paz como se dieron en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala. Pero entender eso en la dimensión del caso colombiano es un poco difícil, pero hay que asimilarlo. El 11 de septiembre, cuando suceden los hechos de las Torres Gemelas, cambia. El mundo se globaliza y empezamos a aplicar el término terrorismo, que por cierto las Naciones Unidas no ha hecho una definición, pero nuestro código sí. Nuestro código penal sí define el terrorismo, eso es muy simpático. Ni las Naciones Unidas ha podido definir qué es terrorismo. Yo normalmente utilizo un ejemplo cuando doy esta charla. Si uno va en un avión y lleva un palillo de esos que le dan en los restaurantes y yo le digo al piloto, bueno, señor piloto, si usted no aterriza este avión donde yo le diga, voy a introducir este palillo en su oído, ¿eso ya es terrorismo? Pues vayan ustedes a saber qué podría pasar. O bueno, cuando el rebelde va a realizar unas acciones como las que vimos aquí todos los días, que van a volar una torre. Entonces eso es terrorismo, pero su típico nombre es sabotaje, porque se está saboteando la economía de un sistema político que es el capitalismo, el neoliberalismo. Y una forma de tratar de luchar contra ellos es esa. O cuando le dan al oleoducto, por ejemplo el ELN dice eso, no, nosotros preferimos que se derrame ese petróleo antes que se lo lleven. Antes que no se permita, por ejemplo, los beneficios de las regalías para el pueblo. Entonces, ahí hay una serie de situaciones complejas, difíciles. Entonces, el rebelde que va a ir a asaltar, por ejemplo, una estación de policía en un pueblo, ese rebelde para asaltar esa estación de policía tiene que hacer una inteligencia, ¿sí? De pronto hay un puente y hay que volar ese puente, pero ahí en el pueblo hay un banco y ahí están los recursos. Entonces, dense en cuenta, ¿qué delitos se estarían cometiendo cuando vuelan el puente, cuando asaltan el banco? ¿Sí? Eso es lo que llamamos la conexidad. Antes
en el delito de rebelión se subsumía todo. El que se alza a la lucha popular comete cualquier clase de delitos. Entonces tiene que ponerse un uniforme que se llama camuflado del ejército o de la policía. Tiene que cargar armas porque el delito de rebelión se comete con armas, aunque nuestro código hoy en día también le colocó muchas modificaciones. No solamente cometen el delito de rebelión los que tienen las armas, también el intelectual, el académico, el que lo apoya con la propaganda, el que va a una marcha y vota una cantidad de propaganda, no, ese también es un rebelde. El que sale a la protesta pacífica, ese también es un rebelde. Y hoy en día, que está precisamente en trámite el nuevo código de policía, sí que es peligroso. Volvemos a la época de Turbay Ayala, con un nuevo estatuto de seguridad, que es ese código de policía. Entonces, el delito político en Colombia se desnaturalizó. Ya no existe. Hoy somos terroristas. Los que están, Miguel Ángel Beltrán, el profesor Miguel Ángel Beltrán, la compañera Liliana Obando, que está invitada, no llegó, fueron procesados por el delito de administración de recursos con fines terroristas, ¿sí? Entonces le colocan el terrorismo, le colocan la rebelión, le colocan el porte ilegal de armas y una serie de delitos. ¿Para qué? La Fiscalía, en el nuevo sistema que se implementó, que es eminentemente norteamericano, todo lo copiamos, ¿sí? Ese sistema acusatorio que se conoce hoy en día es eso, pero le quitaron lo sustancial, que es el jurado de conciencia. Un sistema como ese, su carácter fundamental es el jurado de conciencia. Aquí no hay jurado de conciencia, en Colombia se lo quitaron. Entonces, lo que busca la Fiscalía cuando a usted lo capturan o la capturan es entrar a negociar. Ese es el sistema de negociación. Entonces negocia usted, le dicen, mire, usted tiene aquí concierto para delinquir, tiene porte de armas, tiene... y le meten uno nuevo, que es narcotráfico. Porque un embajador de Colombia, que era Lewistan, si no me equivoco, se acuñó la frase de que la FARC era una narcoguerrilla. Porque Colombia se caracteriza por tener grandes cultivos de cocaína, de marihuana, etcétera, etcétera. Ahí hay un artículo muy bueno de Jacobo Arenas que él escribió en su momento en la revista Semana, donde él explica cómo es que sucede ese problema de la droga y los grupos insurgentes. Donde están los grupos insurgentes hay cocaína, hay droga. Entonces ellos empiezan a cobrar un impuesto. Es una forma de financiarse. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se financia un grupo guerrillero? ¿Dónde salen los recursos para financiar hoy en día? Entonces, esa conexidad del delito político se perdió. Un general de la República, Harold Bedoya, demanda el artículo 127 del Código Penal, que era el decreto 2700, ¿sí? Y esa demanda prospera en la Corte. Para cosas curiosas de la vida, el magistrado que recientemente murió, Carlos Gaviria, solamente se limitó a dejar una constancia. Él, en los diversos actos que iba y planteaba, dice pues que no se podía hacer nada más, porque ahí estaban pues los sectores de magistrados de liberales y conservadores, y el común demócrata liberal humanista lo único que pudo fue dejar una constancia. Pero es muy importante entenderla, es decir, ya se da un cambio, un vuelco jurídico en la jurisprudencia colombiana. Ya el delito de rebelión puro no existe, es decir, el rebelde como tal ya no existe en el Código Penal, sino en el delito de terrorismo. Entonces esa conexidad se pierde y llegamos al punto final, para terminar, y si tienen preguntas, inquietudes, las abordemos, que es cómo entender una situación en Colombia donde hay 9.500 presos políticos, entre hombres, mujeres, campesinos, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos. Estos días hemos estado visitándolos en las cárceles, y las condenas de esas personas que por más son jóvenes, la mayoría, campesinos, obreros, son de 40 hasta 60 años, que es la pena máxima en Colombia. Entonces uno les pregunta su promedio de edad y son cadenas perpetuas, porque no van a salir en libertad pagando una condena como esa. ¿Qué hay que hacer? Hay que plantear una amnistía e indulto para esas personas. Todos los procesos de paz que les dije, en el caso de Colombia, terminaron en amnistías e indultos, entre liberales y conservadores. Pero ustedes oyen al presidente Juan Manuel Santos diciendo que el tiempo de las amnistías y los indultos ya pasó. Y que no es posible hacer amnistías e indultos. Y ese es el tema que se está planteando en La Habana. Ese es el tema de los defensores de derechos humanos hoy en día. Ese es el tema de la academia.
La academia puede en este momento hacer un gran esfuerzo para plantearle al país que sí es posible. Incluso el mismo presidente ahorita en su gira en Estados Unidos con la secretaria de la Corte Penal Internacional dice, no, nosotros, y lo ha dicho el fiscal anterior de la Corte Penal Internacional, decía eso, es que nosotros creemos que en Colombia se está creando un nuevo derecho, ¿sí? Porque a raíz de ese proceso de paz, gracias, a raíz de ese proceso de paz, lo que se busca precisamente es cómo facilitar. Iván Márquez, uno de los negociadores de las FARC en La Habana, a raíz de este debate ha hecho un documento muy importante donde se plantea la rebelión como un derecho que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valga la redundancia, y que han hecho uso los hombres y mujeres precisamente cuando se alzan en armas contra un régimen legalmente constituido. Y plantea cómo las FARC históricamente se han alzado en armas precisamente por eso, porque no se las ha permitido y no se les permitió, y experiencias como en la Unión Patriótica, Alfonso, que fue o es dirigente del Movice, nos puede abordar sobre ese tema, cómo un grupo fue exterminado sistemáticamente con políticas orientadas desde el establecimiento. No fue que aquí a los paramilitares o a los narcotraficantes se les ocurrió matar a los líderes de la Unión Patriótica, no. Era una política pública de genocidio para exterminar a un grupo como la Unión Patriótica. Entonces, frente a esas situaciones, pues muchos de los miembros de la Unión Patriótica que habían salido de los grupos insurgentes, pues tuvieron que volver y otros se fueron. En el documento que se les entregó se explica el caso, por ejemplo, de José Marvel Zamora Pérez, un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, donde él, en su espacio que desarrollaba derechos humanos en Cibaté, tuvo que alzarse, porque la mayoría de sus compañeros fueron asesinados en lo que se conoció como la masacre de Mondoñedo y otros compañeros. Y el caso de David Ravelo, están planteados ahí en la introducción del documento, que no solamente se le condena por otro delito de un homicidio a un defensor de derechos humanos para desprestigiarlo, ¿sí? Para sacarlo de la lucha que él venía librando en Barranca Bermeja y a nivel nacional como defensor de derechos humanos. Entonces, estos casos son muy importantes para entender por qué la gente se alza a la lucha armada. Bueno, como conclusiones de esta charla yo creo que podemos sacar lo siguiente, que es muy importante, ¿sí?, revivir la polémica sobre el delito político en Colombia, es decir, tiene que haber una modificación, dice el doctor Jaime Pardo Leal en su documento sobre el delito político. ¿Cómo vamos a beneficiar a unas personas que están condenadas por terrorismo si no les condena por el delito de rebelión? ¿Sí se dan cuenta? Es decir, no es posible, jurídicamente parece que no es posible. Entonces, tendría que ser a través de una amnistía y un indulto y buscar la conexidad, ¿sí?, y modificar el régimen penal colombiano para que se permita esa amnistía e indulto. De lo contrario va a ser imposible sacar a esos 9.500 personas de las cárceles colombianas, que además están en unas condiciones indignantes, denigrantes y de violación sistemática de sus derechos humanos. En la visita precisamente que se realizaba a la cárcel de Tramacú de Valledupar, nos decían los compañeros que fueron gaseados. Allá esa cárcel, la Corte acaba de sacar una sentencia donde dice que esa cárcel debe cerrarse porque es un escenario de tortura. Es la Guantánamo colombiana, se le conoce. La otra conclusión que podemos sacar es que se necesita hacer una presión internacional. Acabamos de recibir una visita de unos eurodiputados y vendrán muchas más visitas. Una presión internacional como la que se hizo cuando el gobierno de Turbay Ayala, donde él salía por todos los medios de comunicación diciendo que él era el único delincuente político que existía, cuando las cárceles estaban llenas. Entonces necesitamos decirle al mundo que en Colombia sí hay presos políticos. Necesitamos que por las redes sociales se diga eso, por los medios de comunicación, en la prensa, en todos los medios, sí hay delincuentes políticos en Colombia. Y la tercera conclusión que podemos sacar nosotros es el acompañamiento en un proyecto de ley que se está presentando en el Congreso de la República por el parlamentario Víctor Correa, con la bancada del Polo Democrático y otros amigos. Pero ahí va a suceder algo muy curioso para terminar. Cuando se presente este proyecto de ley en la legislatura que empieza el 20 de julio, va a suceder algo muy curioso. ¿Será que el Centro Democrático va a apoyar esa iniciativa? ¿Ustedes saben cuántos miembros
que fueron del Centro Democrático antes, en el periodo de Uribe, en sus 2 gobiernos, de un régimen ilegal, están en las cárceles? ¿Cuántos militares, paramilitares precisamente también están en la cárcel? Entonces, ¿qué hizo Uribe? Para que ustedes entiendan el dilema final ahí. ¿Qué hizo Uribe? Ah, no, expidió la ley de justicia y paz y dijo que esos paramilitares eran sediciosos y que por lo tanto ellos debían ser beneficiados. Y se beneficiaron. Los que cometieron genocidios, exterminios aquí, fueron condenados a 8 años de cárcel. ¿Cómo les parece? ¿Sí? Y el señor Uribe dijo que eran sediciosos. Pero la Corte, en una sabia decisión, dijo, no, estos son delincuentes comunes. Son delincuentes comunes. Y así me parece que hay que... Entonces se está escribiendo la historia en una comisión de la verdad que se acaba de acordar en La Habana y una comisión histórica. Y esas son las cosas que se tienen que contar. Cómo una oligarquía, como una burguesía, ¿sí?, se ha mantenido en el poder y ha desnaturalizado el delito político y trata hoy de decir que ellos no son víctimas, que ellos no fueron victimarios, que ellos no fueron victimarios de todo el genocidio y la angustia que ha vivido este país en su vida republicana. Muchas gracias. A partir de este momento las preguntas, inquietudes, aportes. Creo que Uldárico los ha llevado un poquitico por la historia, pero sí me gustaría que Luis Carlos, que también es afuera de lo que les comenté, también es estudiante de Derecho, entonces nos haga una breve síntesis con lo que nos ha aportado allí. Y luego si hay unas preguntas, pues para que las aclare Uldárico en torno a... muy bien. Voy a leer por el tiempo, entonces, para no extenderme. Yo hice un libreto mientras Uldárico iba hablando también un poco. Correcto. Un poco de que queda claro que los hechos de violencia de esta Colombia actual no son hechos aislados de la historia del país y mucho menos de la historia del mundo. Que lo que sucede en Colombia no es una mera guerra entre las guerrillas contra el pueblo colombiano o una mera guerra entre narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros por el negocio de la coca, como se pretende hacer ver desde los mismos medios de comunicación, sino que obedecen a unos antecedentes o causalidades de un orden de desigualdad social, de injusticia, de agresión permanente y criminalidad ejercido por unas élites sobre las clases populares históricamente oprimidas, que no podemos desconectar, al menos ese es mi pensamiento, no podemos desconectar este ciclo de violencia de los últimos 60 años de la misma historia colombiana, porque la situación de ser gobernados por una misma constitución desde 1986, que le dio unos privilegios de hegemonía y de dictadura velada a unas clases políticas conservadoras, que permitió los desmanes de derechos humanos que se legitimaban con la figura del estado de sitio, como sucedió en el gobierno de Turbay Ayala entre el 78 y el 82. Esos son elementos de alguna manera que conectan los episodios de violencia que generan en 1949 también con la historia de la Colombia republicana. Así también como el hecho de que en la historia, en las estructuras de poder pervivan unas familias que concentran desde los partidos tradicionales, nacidos hace más de 150 años, el poder político y económico, pretendiendo mantener al país en la época más aberrante del feudalismo. Familias como la familia Valencia del Cauca, ahí la tenemos, desde 1900, y ahora con senadora propia, igual, pidiendo que el Cauca se divida, un 80% para los terratenientes tradicionales, que sí son capaces de hacer desarrollo, y el otro 20% para esa indiamenta que no hace nada, ¿cierto? Eso es aberrante. Familias como, no solamente como los Valencia, que nos gobiernan desde hace más de 100 años, y no los Ospina, los Gómez Hurtado, los Pastrana, los Turbay. Esos son elementos que nos llevan a decir que ahí hay una serie de factores que se acumulan en la historia del país y que desembocan en esta historia. Para mí no es la historia que empieza en 1949, es una historia que empieza a construirse desde la misma época de la Colombia republicana. Y por último, el tema del delito político, que yo creo que es el centro también del discurso de Uldárico,
que es transformado en terrorismo obedeciendo unas orientaciones de tipo internacional, por un lado, pero que por otro lado busca deslegitimar las luchas, valga la redundancia, las luchas legítimas de un pueblo que desde el mismo derecho internacional tiene derecho a la rebelión cuando considera que quien lo gobierna es injusto. Yo creo que esos son como algunos apuntes muy generales de la charla de Uldarico, y pues queda abierta la sesión para preguntas. Sí, si hay alguna inquietud con respecto al tema que tocó Uldarico, pues... Yo quisiera hacer un comentario. Un comentario es en relación con la vigencia de este tema. Tan vigente como que desde hace un año empezó en La Habana, Cuba, la discusión del tema de víctimas, que estaba pactado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, con todo que nos da que es el tema que más tiempo ha demorado sin producir un acuerdo conjunto. Más aún que el tema agrario, que tardó apenas, ahora podemos decirlo, 8 meses en discutirse y lograr un acuerdo. El tema de víctimas no ha logrado ningún acuerdo, y entre otras varias razones por las que no se ha podido llegar a un acuerdo, es justamente por la discusión en torno al carácter de la guerrilla como un grupo de colombianos y colombianas que han asumido el derecho a alzarse en armas y han, digamos, invocado el derecho de rebelión, el cual no quiere reconocer la clase dominante colombiana, insiste y persiste en tratar a los compañeros de las FARC como delincuentes. Y por esa discusión, por ese enfoque político, el tema no se desempantana. No se desempantana porque el gobierno insiste en calificar a los guerrilleros como delincuentes y darles un tratamiento común en el abordaje de la justicia, a tal punto que la guerrilla, por ejemplo, ha rechazado el tema de la justicia transicional. Tiene varios planteamientos en torno de por qué no se puede aplicar la justicia transicional para los guerrilleros. Han inclusive planteado la necesidad de crear un tribunal especial que juzgue los delitos y las actuaciones de la guerrilla en el desarrollo de esa guerra. Allí mismo, y por eso el estancamiento, el gobierno insiste en tratar a la guerrilla con la justicia colombiana, con todo y el descrédito que esta justicia tiene, y con todo derecho, digo yo. La guerrilla ha dicho, pero si esta es la justicia corrompida, con magistrados como Pretel y otros tantos desprestigiados y untados de criminalidad y de corrupción, la que nos va a juzgar, nosotros creemos, dice la guerrilla, no hay un tratamiento, digamos, justo para evaluar el comportamiento de las guerrillas. De tal suerte que, como lo ha señalado en varias oportunidades Uldarico, este es un tema de palpitante actualidad, no solamente desde el punto de vista jurídico, por la necesidad de entender las definiciones del derecho de rebelión, sino que tiene que ver con la actualidad política de cómo desde la academia, cómo desde la práctica popular nosotros y nosotras entendemos lo que está pasando en La Habana, cuáles son las alternativas que tendríamos que construir en torno a ese debate de los derechos de las víctimas, y por qué en ese tema de los derechos de las víctimas, este tema del derecho de rebelión, del derecho de justicia, enreda todo el acuerdo. Nos han anunciado
que tal vez hoy haya un acuerdo en ese punto y valdría la pena, en todo caso, estudiar el acuerdo conjunto hoy o la próxima semana, si sale, pero yo les invito también a leer un documento que produjo la guerrilla de las FARC en La Habana la semana pasada o antepasada sobre los planteamientos de víctimas, porque allí justamente hay algunos aportes y desarrollos en torno a estas valoraciones del derecho de rebelión y de los derechos de las víctimas. Creo que es importante e igualmente invitarles a leer el documento elaborado por el padre Javier Giraldo en torno al derecho de rebelión, que es